¿quién era este tipo que recorría las ciudades, las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia? Era Juan el Bautista, y esto no es poca cosa. Juan el Bautista había sido muy popular y llamaba a la gente a arrepentirse de su separación de Dios y reencontrarse con Él. El bautismo es símbolo de este proceso. Era Elías, y esto no es poca cosa. Elías es considerado como uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Se esperaba que fuera el que volviera a poner las cosas en orden antes de la llegada del Mesías. ¿O era uno de los profetas? Y esto no era poca cosa. Los profetas son los que hablan en nombre de Dios, los que frente a distintas situaciones del pueblo, de las personas, dan a conocer la voluntad de Dios. Cualquiera de estas tres alternativas dadas por la gente era honrosa para Jesús. Pero no era suficiente. Todas describen a Jesús como una continuidad, como lo mismo que ya se conocía, pero más. Todavía no alcanzan a percibir la novedad de la acción de Dios en Jesús. ¿Y los discípulos? Los que siguen a Jesús y están todo el día con Él. ¿Quién dicen que es Jesús? ¿A quién están siguiendo? Tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Esto dice Pedro, podemos imaginar hasta que eufóricamente. Jesús le ordena a Pedro que no se lo diga a nadie. Esta definición de Mesías, de ungido de Dios, tampoco era suficiente. Afirmar que Jesús era el Mesías todavía puede significar una continuidad con la anterior, que no comprende del todo lo que estaba pasando. Todo rey de Israel era Mesías, en hebreo, o Cristo, en griego, ungido por Dios para gobernar en su nombre. Por eso los judíos esperaban al Mesías que después de muchos siglos les devuelva la grandeza que tuvieron en tiempos de David. Un rey que derrotara a los romanos, que pusiera a Israel donde ellos creían que le correspondía por ser el pueblo elegido de Dios, en el centro del mundo. A partir de ese momento, Jesús les empezó a enseñar a los discípulos cómo tienen que ser las cosas, cómo era este matiz de la novedosa acción de Dios en él. Jesucristo tiene que sufrir, ser rechazado por las autoridades, tenía que morir y resucitar al tercer día. Los que rechazan y actúan en contra de Jesús son tres grupos bien definidos. Están lo que llaman los ancianos en los evangelios. Son los dueños de la tierra que representan directa o indirectamente el poder económico. Están los jefes de los sacerdotes que representan al templo. Son el poder religioso que domina la relación con Dios. Y están los maestros de la ley, los famosos fariseos, los que conocen la ley y sus más sutiles aplicaciones. Representan el poder del saber, de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tanto en lo religioso como en la vida cotidiana. Estos tres grupos, son los integrantes del Gran Consejo, los que gobiernan, los que tienen la suma de los poderes públicos y religiosos y manejan todas las situaciones en función de su propio interés de poder. Por supuesto, están en armonía con el imperio, en este caso el imperio romano. Definiendo este consejo y conociendo sus intereses, estamos definiendo por oposición qué intereses perseguía Jesús. Frente a estas afirmaciones de Jesús, que decía que tenía que sufrir, ser rechazado por las autoridades, que tenía que morir y resucitar el tercer día, Pedro reacciona como es lógico
como era de esperar. No quiere que su líder se muera. La reacción de Jesús es muy violenta. Lo insulta poniendo en el lugar de Satanás, del que se opone a Dios, del que se opone al amor de Dios. Pedro está convencido de que Jesús es el Mesías. Cree en él, pero no que pase por esta situación de sufrimiento. Porque podemos suponer que no comprende todavía lo que esa fe en Jesús implica en la práctica. Jesús les dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Eso enseña. ¿Qué es vivir para nuestra sociedad? Tener casa, una casa grande, en un country, un auto nuevo, lo último en tecnología, 2 horas diarias de gimnasia para estar lindos. ¿Qué valores nos da la sociedad en que estamos insertos? Consumismo, individualismo, una competencia destructiva del otro, conformarse con lo que pasa mientras uno pueda pasarla bien, la corrupción, el egoísmo. ¿Qué costo hay que pagar por esa vida? Hay que detenerse y pensarlo. Si esa es la vida que queremos lograr, si queremos salvar según estos criterios ese estilo de vida opuesta a los valores de Dios, el concepto común de vivir bien, no sé si es mucha vida, pero el que pierda su vida por causa mía y el mensaje de salvación se salvará. El que esté dispuesto a perder ese tipo de vida es porque recibió, percibió y comprendió el mensaje de Jesús. Porque se comprometió y compartió ese mensaje con otras personas. Ese Jesús que salvará su vida con mayúscula. Ser seguidor de Jesucristo es estar siempre con la disposición a no negociar con esos valores de nuestra sociedad. Es vivir esa nueva propuesta de solidaridad, de justicia, de paz y procurarla para todas y todos. Es una propuesta que se opone a los poderes sustentados en la estructura y en el estilo de vida, que no es la vida que nos propone Jesús. Ser Jesucristo implica estar dispuesto y dispuesta también a afrontar las consecuencias de no vivir como el entorno espera que uno viva, sino que vive en función del amor de Dios que nos enseñó Jesús. Seguir a Jesús, entonces, implica tener la disponibilidad para afrontar las consecuencias. No es fácil, porque muchas veces puede llevar a algún conflicto, a alguna confrontación, sobre todo en uno mismo, con seres queridos, con las personas más cercanas, con quienes trabajamos, con la sociedad en general. Si alguno quiere ser discípulo mío, dice Jesús, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Mientras uno continúe pensando y sintiendo que es el centro del mundo y que nada hay más importante que uno mismo, estará queriendo salvar su vida de acuerdo con los criterios de nuestra sociedad, de nuestra cultura, opuestos, muy diferentes a la voluntad de Dios. En la medida que nos olvidemos de nosotros mismos y pongamos como eje de nuestra vida el amor de Dios, salvamos nuestra vida. Aunque parezca raro, pero recuperamos esa humanidad que Dios espera en nosotros. Para Jesús no fue fácil. La reacción que tuvo con Pedro al llamarlo Satanás nos puede mostrar cómo se sintió frente a esas palabras que de alguna manera lo confrontaban para desviarse en su camino. Y por supuesto que para nosotros es menos fácil todavía, o más difícil. Jesús nos llama a ser sus discípulos y nos dice que al hacerlo tenemos que cambiar las pautas de vida, las pautas de conducta.
La vida cuyas pautas surgen del egoísmo, de solo ocuparse de las propias necesidades, de lo que más nos conviene a cada uno, no es vida. Pensemos eso, no es vida. La vida cuyas pautas surgen del amor, aunque cuesten, es verdaderamente vida plena y vida eterna. Que el Espíritu Santo, una vez más, nos guíe en este proceso de ser plenos seguidores de Jesucristo, ahora y por siempre. Amén.